Hoy tenemos el placer de entrevistar a Eulalia Hernández, Guillermo Gorostiza, Lourdes Jiménez y Alex Letosa. Cada uno hablará desde su experiencia profesional y seguro que sus respuestas os van a interesar y también os van a hacer reflexionar. Vamos a abordar diferentes asuntos considerando distintas perspectivas teóricas, temáticas emergentes y roles profesionales. Pero antes que nada, dejemos que se presenten ellos mismos. Soy Eulalia Hernández, soy psicóloga. Me dedico a la docencia, a la investigación y a la transferencia en el ámbito de la psicología del desarrollo. Me llamo Guillermo Gorostiza y soy psicólogo y sobre todo soy psicomotricista. Hola, soy Lourdes Jiménez, soy maestra y escritora, soy diplomada en magisterio y licenciada en ciencias de la actividad física y el deporte. Me considero divulgadora de prácticas innovadoras en la escuela y fui reconocida como mejor docente de España en 2019 en la categoría de primaria. Hola, soy Alex Letosa, soy psicólogo y logopeda y también soy profesor colaborador de la Universitat Oberta de Cataluña. ¿En qué consiste tu trabajo? Mi trabajo consiste en identificar qué es lo que debe saber una persona, un estudiante, sobre psicología del desarrollo. Un estudiante, una familia, un profesional o la sociedad en general. ¿Qué debe saber y cómo entender a estas personas? Mi trabajo fundamentalmente yo diría que tiene que ver con observar, hacer una observación muy fina y localizar en qué momento de desarrollo se está para desde ahí acompañar a la criatura en una transformación, en un progreso, en una evolución. Bueno, yo creo que ser maestra implica principalmente dos cosas muy importantes. Una es acompañar al alumnado en todo el aprendizaje que se va a generar en el contexto escolar, dándole las herramientas para poder llevar a la práctica todos esos contenidos que hemos intentado transmitirle y permitiendo que descubra cada uno su talento y potencie sus capacidades para poder brillar y al mismo tiempo de sacar todo ese provecho a todas esas herramientas y elementos curriculares que va a tener que adquirir, que sean felices en la escuela. Y por otro lado, es muy importante que tengamos en cuenta que no solo somos transmisores de conocimientos curriculares, sino transformadores sociales y que en todas esas interacciones que ocurren alrededor de los contenidos haya muchos valores, haya mucha inteligencia emocional para que nuestro alumnado sea capaz de transformar la sociedad mejor. Mi trabajo consiste principalmente en ayudar a las personas que acuden al Centro Camina, donde trabajo como psicólogo, en las dificultades que presentan con sus hijos y con sus hijas. A veces son orientaciones educativas, a veces son diagnósticos o intervenciones. ¿A qué retos profesionales te enfrentas? Pues claramente lo que he comentado, a saber en qué momento de un plan formativo debe haber un contenido concreto. Por ejemplo, no es lo mismo diseñar un plan de estudios para un enfermero que para un psicólogo o para un maestro. Entonces, ¿qué debe saber? ¿Desde qué perspectiva? ¿Con qué variables? ¿En qué momento del plan de estudios? Y luego, desde el punto de vista de la investigación, pues claro, saber qué preguntas formular para que tengan sentido. Bueno, el reto profesional es contactar para sintonizar, entrar en sintonía, para desde allí avanzar. Mi herramienta principal es el juego, y es jugando como realmente avanzamos y progresamos y ayudo a esa transformación. Yo diría que principalmente a grandes rasgos a tres. Uno muy importante es intentar demostrar que el aprendizaje y la diversión no son incompatibles. De hecho, ya hay numerosos estudios que demuestran que cuando el cerebro aprende motivado, aprende más y mejor y retiene mejor los conocimientos. Otro gran reto para mí es conseguir una inclusión real por medio de estrategias metodológicas que permitan que todos los talentos brillen, como decía antes, y para ello hay que entender que el café para todos no puede prevalecer en las aulas, que debemos dejar que el currículum no esté sometido a los libros de texto
y que debemos entender que no debemos tratarlos a todos por igual, porque cada uno de nuestros niños y niñas son totalmente diferentes y tienen unas capacidades distintas. Y por último, para mí sería importante desmitificar la educación como generadora de jóvenes universitarios. Creo que la escuela no solo está para crear niños con capacitaciones para desarrollar determinadas profesiones encaminadas al ámbito universitario, sino que nuestra gran misión es, como decía antes, que cada alumno descubra su talento, que se proyecte de la mejor forma posible a la sociedad y que tenga una serie de herramientas y destrezas para la vida. El reto principal es trabajar haciendo una intervención global que incluye tanto la tarea psicoeducativa con las familias, la intervención directa con niños y niñas y las coordinaciones también con otros servicios externos que también intervienen en las intervenciones. ¿En qué te es útil la psicología del desarrollo en tu trabajo? Creo que está claro. Para mí no es que sea útil, sino que es mi herramienta de trabajo, porque yo intento trabajar con la psicología del desarrollo para entender, comprender y promover el desarrollo. Es evidente que es como tener un mapa, ¿no? Es ayudarnos a situarnos en qué punto estamos, ¿no? Me refiero a la criatura en cuestión, en qué punto está, y desde ahí hacia dónde queremos que avance. Es fundamental tener una idea de los recorridos que tenemos que realizar, ¿no? El más simple sería el recorrido desde la dependencia hacia la autonomía, para que se entienda. Bueno, está muy claro, ¿no? Porque la psicología del desarrollo nos va a permitir conocer esos grandes cambios de las transformaciones del desarrollo humano, no solo en la evolución del desarrollo motor y físico, sino también en el aspecto cognitivo del niño y la niña. Y esto nos va a permitir que podamos poner determinados programas de intervención para cada niño y niña en base a esas teorías del desarrollo. Bueno, la psicología del desarrollo en mi trabajo es básica, ya que, bueno, para que exista el éxito terapéutico es totalmente necesario conocer al detalle cada una de las características del desarrollo en las que se encuentra la persona. Sobre todo es muy útil cuando hago la tarea psicoeducativa con las familias, que las familias entiendan que ciertos aspectos son explicados por el momento de desarrollo y es mucho más fácil que no lo vean que les están desafiando, por ejemplo, sino que es un momento que es una oportunidad para educar y que es una característica de esa fase del desarrollo. Entender en qué momento están. ¿Desde qué perspectiva teórica abordas tu trabajo? Yo no tengo personalmente una perspectiva teórica concreta de referencia. Para mi trabajo necesito saber en cada momento que estoy abordando todas las perspectivas teóricas necesarias para esa labor que desempeño, ya sea la investigación, ya sea la docencia o la transferencia. Necesito abordar los contenidos desde distintos paradigmas. Luego, claro, personalmente, pues utilizo esa perspectiva teórica que necesito en cada momento. Sobre todo en mi formación en psicomotricidad, bebimos de psicoanálisis. Winnicott ha sido fundamental, teorías cognitivistas, Piaget, también Vygotsky, Vallon ha sido muy importante, y también desde la psicología humanista, pues personas como Roger también han sido muy importantes. Y por supuesto Bowlby con la teoría del apego, que era psicoanalista, pero que también hacía mucho caso a los etólogos y estaba ahí en tierra de nadie. Fundamentalmente. Después también ha sido muy importante para mí todo lo que tiene que ver con la mirada sistémica, con toda la aportación de las teorías sistémicas, fundamental. Y también la perspectiva de género, que es algo en lo que yo mismo he estado autoformándome, es decir, es un trabajo personal que he realizado en relación a eso, a las perspectivas de género. La perspectiva del aprendizaje es muy importante en la escuela porque el desarrollo de un niño depende en gran parte de esas distintas experiencias de aprendizaje y de adaptación a los distintos escenarios en los que se produce, ¿no? Pero también es muy importante para mí, por ejemplo, la teoría sociocultural de Vygotsky, que describe el crecimiento cognitivo como un proceso conjunto, y en este sentido los niños aprenden de acuerdo a las interacciones sociales. Y por otra parte, pues el constructivismo de Piaget
nos dice que una persona es capaz de construir su propio conocimiento y también creo en que esto es cierto, ¿no? Entonces, creo que debemos dejar las puertas abiertas para que se produzcan aprendizajes en todas las direcciones y de todas las tipologías y no solamente centrarnos en un enfoque teórico. En mi trabajo la perspectiva es la que llamamos el eclecticismo, que digamos que en función de la dificultad o el problema que hemos visto que existe una eficacia terapéutica mayor, siempre partiendo de evidencias científicas, pues tomamos una perspectiva u otra. Digamos que es aquella perspectiva que, dada esa necesidad de intervención, nos demuestre mayor eficacia. ¿Distintas situaciones requieren perspectivas teóricas diferentes? Te lo diré claro. Para una enfermera es necesario saber el desarrollo afectivo desde una perspectiva freudiana o desde una perspectiva que tenga en cuenta las necesidades psicosexuales. Probablemente no. ¿Y para un psicólogo es necesario saber eso? Seguro que sí, porque un psicólogo necesita tener al menos una formación básica en lo que es la intervención psicoanalítica. Por tanto, ¿en qué me es útil o en qué momento voy a utilizar una perspectiva o la otra? Pues en función de la situación, en función del plan de estudios o del problema que esté abordando. Bueno, yo creo que en realidad uno bebe de muchas fuentes, ¿no? Y luego finalmente uno hace una síntesis. Y entonces, en el momento de abordar las cuestiones, es verdad que a veces puedes tirar más de un contexto teórico que de otro, pero te lo dará, más bien dependerá un poco de la demanda que se realice, del tipo de paciente que sea, ¿no? De la situación, efectivamente. Pero en el fondo nunca estás diciendo, no, no, ahora voy a aplicar conductismo y puro y duro, sino que en realidad uno finalmente hace una síntesis personal. Por supuesto que sí. Yo creo que debemos conocer precisamente por eso todos los enfoques teóricos, pero que cada situación, cada niño y cada perspectiva que se nos plantee, ¿no? Nos va a hacer que nos decantemos por una teoría o por otra. Sí, exacto. Por ejemplo, para intervenir con fobias infantiles, por ejemplo, nos posicionamos en perspectivas más cognitivo-conductuales, que están quizá más centradas en la conducta. Por otro lado, en casos de dislexia, por ejemplo, nos posicionamos en perspectivas totalmente cognitivas. Y bueno, la elección de una u otra, pues sobre todo radica en las evidencias científicas del éxito terapéutico que se ha demostrado con cada una de ellas. ¿Cómo te sitúas en el clásico debate herencia-ambiente? Este es un debate estéril desde hace muchos años. De hecho, lo que es importante para mí es que las personas para las cuales diseño las formaciones tengan claro la contribución y la relación de esta contribución de la herencia y del ambiente en cada caso. 50%. Es decir, por supuesto que ambas cosas están ahí y juegan su papel, pero también hay que decir que eso, que incluso ahora sabemos que los factores hereditarios pueden ser modificados a través del medio, por lo tanto, esto es lo que nos cuenta la epigenética, o sea que tiene peso. Y también yo diría que hay algo de la historia familiar que también se transmite. A veces sin palabras, pero también está ahí. Y eso es un factor también muy importante que heredamos de alguna forma. La genética es tremendamente importante porque de ella nos va a permitir que ese niño o niña pues, adquiera una determinada destreza, pero por supuesto el contexto de aprendizaje es fundamental. La genética pues quizá nos va a determinar qué tipo de atención educativa le vamos a dar o vamos a abordar con ese niño o niña dependiendo de esa genética, ¿no? De esa herencia. Pero ese contexto social es tremendamente importante, el ambiente, ¿no? De qué familia viene, qué tipo de rutinas tiene. Sin ellas sería imposible poder abordar las distintas capacidades de nuestro alumnado en el aula. Esa relación pues, tiene una afectación clara en algunos de los trastornos que pueden ser diagnosticados. Por ejemplo, en casos de diagnósticos de niños o niñas con dislexia, pues encontramos padres o madres que también tuvieron problemas con la lectura en su infancia o incluso en el presente. Bueno, son factores a tener en cuenta, sobre todo en las entrevistas iniciales,
pero que no condicionan la intervención. ¿Qué les dirías a unos padres o maestros que sienten que no pueden hacer nada? Primero, legitimar ese sentimiento. El sentimiento seguro que hay que legitimarlo. Y luego, lo que seguro que haría también es proporcionarles una manera distinta de ver esa situación, porque ellos nos transmiten un sentimiento y yo lo que voy a hacer es darles más capas para poder conocer y comprender esa situación. Y entonces, claramente lo que haré es darles más perspectivas o que se fijen en cosas muy distintas. Ejemplo concreto, los padres primerizos que dicen mi hijo o mi hija solo duerme, hace sus necesidades y come. ¿Qué hacía yo en su momento? Y ahora lo he cambiado con otras herramientas. Pues comprarles una libreta muy bonita para que apuntaran cosas distintas cada día y para que así descubrieran realmente que los niños hacían mucho más que eso. Por supuesto que pueden. Para empezar diría la famosa frase de Winnicott, un bebé solo no existe. Existe en la medida que hay una mamá que está detrás de él, que lo está sosteniendo. Al mismo tiempo, esta mamá también necesita un sostén, también está ahí sostenida por una red de apoyo, ¿no? De hecho, somos nuestras relaciones. Por lo tanto, es fundamental lo que nosotros hagamos, lo que nosotros, cómo nos relacionamos con las criaturas y qué imagen les devolvemos. Siempre estamos comunicando y por lo tanto es fundamental lo que hacemos. Por lo tanto, confiar en la criatura y sí, se puede hacer muchísimo. Pues para mí, en primer lugar, que nunca digan que no pueden, que no tiren la toalla, que cuenten con la profesionalidad de los docentes y de los psicólogos, que pidan ayuda, que intenten dialogar más y observar más. Y para mí es muy importante en este sentido el mirar con ojos de niño, el empatizar con su hijo e hija, cuáles son sus necesidades, no esperar respuestas de adultos en los niños y niñas, sino buscar cuáles son las respuestas y las necesidades de ese niño. Y sobre todo, pues como decía antes, no sobreproteger, no sobreregalar, no sobreestimular, tener muy en cuenta que hay que poner límites, que hay que tener rutinas y que es muy importante también educar en el esfuerzo y en superar esas frustraciones y muy importante tener en cuenta el apoyo de profesionales. Bueno, si sienten que no pueden hacer nada, es evidente, primero de todo, que necesitan ayuda, ya que pueden hacer muchas cosas. Analizar con acompañamiento profesional cómo gestionar el tiempo en familia, por ejemplo, cómo gestionar las emociones, cómo resuelven los conflictos, cuál es su estilo educativo. Pues, es ver todos esos aspectos, ya que la psicología pues, ya ha estudiado qué es lo que se debe hacer para maximizar el éxito educativo y que el desarrollo infantil sea el adecuado. Por ejemplo, sabemos que el estilo educativo de las familias debe ser con autoridad, que es donde los progenitores ofrecen apoyo y control adecuado. Esto ya la psicología del desarrollo ya lo ha investigado y lo ha descubierto, que en cambio familias con estilos educativos negligentes, indulgentes o autoritarias, pues pueden tener problemas y que deben aprender en terapia y en intervención a alinear su estilo con el adecuado, con el apoyo profesional suficiente. Es decir, que siempre se puede hacer algo y alinearnos sobre todo con lo que la psicología del desarrollo nos ha demostrado que funciona. Dos palabras que definan a los niños y niñas de esta etapa. Somos conscientes de que las palabras que yo utilice ahora estarán describiendo el modelo teórico que yo tenga detrás, ¿no? Somos conscientes. Si yo te digo palabras que describan el desarrollo cognitivo, dirás, vaya, pues mira, Eulalia se fija sobre todo en el desarrollo cognitivo o incluso en un modelo teórico específico. Somos conscientes de esto. Siendo así, mis palabras en este caso para los 0-2 años serían descubrimiento y confianza. Sensomotor es la primera palabra y comunicación sin palabras. Descubrimiento y desarrollo. Está clarísimo. Sentidos y movimiento.
¿Qué importancia tiene este periodo para el desarrollo? Todos los periodos tienen su importancia, depende en relación con qué los mires. Entonces, si consideras que en los primeros 2 años lo que se hacen son los primeros aprendizajes o los aprendizajes de las habilidades más básicas, entonces está claro que tendrá una importancia capital este periodo. Vital, crucial, fundamental. Solo hay que pensar que eso, que es una cosa absolutamente tierna, o sea, es la vida en el estado más tierno. Y por eso también hay que pensar en la etapa fetal, ojo, ¿eh? Pero, claro, eso es como una alubia que está empezando a crecer y tú le pones la uñita allí y la marca le queda ya para siempre. Pues es así. Has puesto énfasis en el periodo fetal. ¿Por qué? Bien, el impacto de la vida fetal y de lo que le sucede a la criatura desde el momento en que es concebida es enorme, es vital. Pero es que o sea, quiero decir, la criatura que piensan los padres ya es importante, la que piensan, ¿eh? Y por supuesto la que se va formando en la pancha de la mamá, pero que además eso, vive todo el baño hormonal y toda la información que recibe dentro, en ese estado fetal. Y hay muchísimos experimentos y vale la pena indagar sobre eso porque hay muchísima literatura sobre eso, cómo influye la voz del padre, el estado de ánimo de la madre, eso, el ánimo, la alegría con la que vive, cómo lo imaginan. Vuelvo a decir, cómo lo imaginan. Todo eso es muy importante. Pues es muy importante porque es la etapa de la vida en la que comienzan pues a construirlo todo. Son esponjas que lo absorben en todo lo que oyen, todo lo que ven, todo lo que manipulan y experimentan. Bueno, es una importancia que es fundamental en esta etapa de los 0 a los 2 años, como el resto de periodos, pero es importante destacar, sobre todo, que cuando un periodo del desarrollo se ve afectado, va a condicionar a los posteriores, porque el desarrollo se ha quedado como truncado. Digamos que un problema en esta edad pues puede condicionar el desarrollo infantil de las siguientes etapas, como decía, por ejemplo, un niño o una niña que está en la fase sensoriomotriz, que es esta fase de los 0 a los 2 años, si no estimula sus sentidos y su movimiento, pues tendrá dificultades para entrar en la fase siguiente, que es la preoperacional de los 3 a los 5 años. Es importantísimo. ¿Qué es primordial observar en el comportamiento de los niños y niñas de esta edad? Lo primordial es valorar si las habilidades básicas se han adquirido a nivel de movimiento, de sensoriomotricidad, de cognición, de afectividad. Evaluar esto. ¿Pero por qué? Porque sabemos que una intervención temprana es lo que realmente es efectivo. Entonces, cuanto antes detectemos si existe una situación que puede optimizarse, pues mejor hacerlo. Bueno, es fundamental eso, comenzar a desarrollar esta capacidad de escucha, esta actitud de escucha, ¿no? Y entonces estar atentos a lo que dice, porque todo el rato está diciendo cosas, ¿no? Todo el rato se está manifestando. Es lo que nosotros decimos la expresividad psicomotriz, ¿no? Entonces, lo que observaremos básicamente es un bebé que tiene 2 movimientos básicos. Uno es de irse hacia el mundo, ¿no? Y otro es de regresar al contacto, ¿no? En primer lugar será el contacto con la mamá, puesto que viene de ese periodo fusional con la mamá, pero siempre cuando el bebé se encuentra a gusto, siempre hay este otro movimiento de querer ir hacia afuera. Es como un impulso de conquista, de querer dominar el espacio y su propio cuerpo. Para empezar, al principio, cuando es tan chiquitito que no puede ni moverse, lo que hace es empezar a explorar su propio cuerpo y a dominarlo, ¿no? Y entonces un día se descubre un dedo y luego se encuentran las manos y el día que aplaude ya eso es la bomba. Y pasa lo mismo con los pies. Y este es el movimiento, ¿no? O sea, voy tratando de conquistar hasta un cierto punto y luego regreso donde mamá, entro en contacto. Me reaseguro, vuelvo a salir.
y vuelvo a regresar. A veces salgo y me arriesgo mucho y me doy un topetazo y entonces vuelvo llorando, pero vuelvo a casa. A veces salgo y me estoy arriesgando mucho y entonces giro la cara para ver qué cara pone mamá. Y según la cara de mamá puedo seguir o no. Este es el movimiento del bebé y es muy bonito y muy interesante hacerlo. Y de hecho, yo creo que los humanos seguimos haciendo eso, un poco más sofisticado, pero siempre necesitamos esos dos movimientos. El movimiento de dominar, de conquistar, de aprender, de crecer, de superar nuestros límites, de transgredirlos incluso, para luego saber que tenemos un lugar, un hogar donde regresar y estar en contacto con otros. Pues sus actitudes, sus emociones, sus movimientos nos van a dar mucha información, nos van a dar muchas pistas de cómo ha podido ser ese desarrollo antes del periodo de escolarización y podemos observar pues, aspectos a la hora de la comunicación verbal, de la comunicación y gestos corporales, de los estímulos sonoros, visuales, que son capaces de reconocer por sí mismos, nos va a determinar también qué tipo de contexto de aprendizaje han tenido, qué tipo de autonomía, cómo se desplazan, cuál es su motricidad, cómo juegan e interactúan con los demás. Nos va a dar muchísimas pistas de cómo poder seguir educando en esa línea. Pues en esta edad lo que yo considero que es primordial observar es ver si se ha adecuado un correcto desarrollo de sus necesidades, como decía, sensoriales y motrices, que es lo que necesita sobre todo un niño o una niña de los 0 a los 2 años. Si ha podido descubrir ese nuevo mundo en el que ha nacido a través de los sentidos y del movimiento, ver si conoce texturas, si tiene curiosidad, si reconoce o le sorprende algo, cómo se están desarrollando los esquemas motores de base en el movimiento, el caminar, correr, arrastrarse, trepar, lanzar, recibir, lo que es desarrolla los sentidos y el movimiento. Es primordial que experimenten con esto. ¿Qué significa la expresión desarrollo normativo para ti? Para mí es el instrumento de trabajo. Fíjate que desde la universidad lo que hacemos es marcar, comunicar, hacer comprender lo que es el desarrollo normativo. Obviamente también hacer comprender que ese desarrollo normativo luego tiene que bajarse a las especificidades, tiene que bajarse a las especificidades de cada uno. Pero en la universidad lo que hacemos es básicamente enseñar el desarrollo normativo. Entonces, para mí, ¿qué significa? Pues es un marco de referencia, para comprender el desarrollo, para formular preguntas sobre todo, y para promover el desarrollo óptimo, si no, ¿cómo sabes hacia dónde tender? Bueno, pues eso, el que atiende a la norma, es decir, a una media, a una campana de Gauss donde se sitúan las personas. En realidad, yo creo que tiene que ser una orientación y no hacernos perder de vista las individualidades, que es lo que nos interesa y lo que nos permite conectar con las personas. Es el individuo, es aquella cosa especial de aquella persona lo que te va a permitir conectar con ella, no la norma. Pues yo creo que atiende a los parámetros promedios, ¿no? Al desarrollo que tiene la gran mayoría de los niños y niñas, pero evidentemente tenemos que atender también al desarrollo personal de cada uno de ellos. Por eso, como decíamos antes, no podemos encasillarnos solamente a las teorías. Para mí, el desarrollo normativo pues, sería un concepto estadístico. Sería el desarrollo que presenta la mayoría de niños y niñas en un momento de su ciclo vital determinado. ¿A favor o en contra de que los niños y niñas asistan a la guardería? Salvando las connotaciones del nombre, a favor, si es que constituyen un entorno de desarrollo que les permita desarrollarse y crecer felices y sanos. Si es así, a favor completamente de combinar el entorno escolar con el entorno familiar, asegurando también esa continuidad entre los dos ámbitos. Yo creo que en un buen mundo no tendrían por qué existir, al menos como ahora, y además no se llamarían guarderías, tendrían otro nombre. Se explican hoy en día porque la conciliación familiar no existe, es un asunto pendiente. Tienen sentido también para aquellas criaturitas donde su contexto familiar, su entorno, es muy pobre, pero
entiéndaseme bien, no es pobre de que le falte dinero, sino que es pobre de estímulos, porque no se le habla, porque no se le presentan cosas, porque no tiene oportunidad de moverse, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ahí sí, bendita guardería, bendita ya de infantes o jardín de infantes, ¿por qué? Porque claro, ahí es un gran estímulo, ¿no? Pero ya digo, en un mundo ideal habría playgroups, ¿no? Esto que ya existe en algunos lugares, ¿no? Lugares de juego para compartir a partir de los 2 años, diría yo, compartir el juego con otros. Bueno, es una pregunta bastante compleja, yo no la encasillaría en sí o no, sino en depende de, ¿no? En depende yo que soy una fiel defensora del apego, pues estoy muy a favor de que las familias sean quienes ejerzan ese cuidado en los primeros años del niño y la niña, ¿no? Porque van a permitir pues, un desarrollo del afecto y unos espacios de desarrollo en apego muy importantes, pero es cierto que depende de de la disponibilidad de horario, de la situación laboral de cada familia. Y también es también cierto que cada vez hay más guarderías que tienen esa teoría del apego y la inteligencia emocional muy presente y permiten una evolución muy natural para el niño y la niña, con lo cual creo que ambas cosas nos van a aportar cosas positivas, pero si tengo que destacar alguna de la guardería, destacaría el aspecto de las habilidades sociales que lo potencia muchísimo de cara a la incorporación al sistema educativo. Bueno, en primer lugar, yo nunca les llamaría guarderías, ya que a veces ofende mucho al trabajo que se está haciendo en educación infantil. Pero debo decir que mi posicionamiento profesional es que las escuelas de educación infantil, de 0 a 3 años, son como un mal menor. Digamos que el mejor lugar para el desarrollo de un niño o una niña en esta edad es con su familia cercana, partiendo de la seguridad, de un entorno, para poder explorar y conocer ese mundo nuevo y poder operar en él pues, de manera segura. Nuestra sociedad actual pues, está organizada de otra manera y la entrada al mundo laboral de ambos progenitores, si los hay, pues se hace imprescindible, ¿no? para el mantenimiento o no empeoramiento del actual estilo de vida. Pero por otro lado, pues las escuelas de educación infantil están haciendo un trabajo encomiable con las mejoras continuas, dando un entorno preciso a los pequeños y a las pequeñas, pero que nunca sustituirá al que necesitan de verdad, que es el entorno familiar. Digamos que la escuela de educación infantil que favorezca el desarrollo de los bebés será aquella que atienda a sus necesidades de desarrollo de una manera amorosa, positiva, respetuosa, recordando que están en esa fase sensoriomotriz y recordando lo máximo posible al entorno de seguridad de su familia. Y actualmente, pues la mayoría dan respuesta a través de laboratorios adaptados a las edades que pueden desarrollar su movimiento y sus sentidos, como espacios de luces y sombras, de agua, de texturas, de colores, etcétera. Dos palabras que definan a los niños y niñas de esta etapa. Flexibilización y círculo lenguaje-pensamiento. Yo diría mundo mágico y función simbólica. Curiosidad y movimiento. Lenguaje e investigación. ¿Cuáles son los retos en este periodo? Los niños y las niñas en este periodo tienen muchas capacidades, muchísimas. Yo creo que el reto aquí es saber coordinar, encauzar y de alguna manera gestionar todas esas posibilidades que le dan estas capacidades. Fíjate que lo que están haciendo es esas normas que han aprendido y de forma vicaria, hacérselas propias. Y por eso, por ejemplo, las sobreregularizaciones en el lenguaje o esas explicaciones tan mágicas y tan personales que nos hacen. Entonces, lo importante aquí es saber gestionar y cómo ellos gestionan todas esas habilidades que tienen. Bueno, el reto es ese, es el despliegue, el despliegue de toda esa capacidad. Si la criatura ha tenido estos dos movimientos de conquistar el mundo y de estar bien en contacto, esa criatura tiene una buena autoestima, es decir, tiene un concepto de sí mismo como alguien digno de ser amado.
y tiene un concepto del mundo como algo digno de ser explorado. Entonces, si ya tiene eso, que puede tenerlo y que lo tiene de hecho a los 2 años, a partir de ahí ya es ir hacia el mundo, ¿no? Ir entrando poco a poco en el mundo desde esta base del juego, del imaginario, de la magia, ¿no? Del mundo mágico. Pues los retos son complejos. Son para mí muy importante el reto de hacerle a los niños y niñas entender que son capaces de hacer muchas más cosas por sí mismos de los que se les piden. Hoy en día conocemos todos y todas la definición de padres o educadores helicópteros. Creo que nos generamos expectativas demasiado bajas para con los niños y niñas, y pienso que un gran reto es hacerle a ellos que su autoestima crezca, que sean mucho más autónomos e independientes y que vean cuáles son sus verdaderas posibilidades. En este periodo de los 3 a los 5 años, yo considero que el reto más importante es hacer conscientes a los padres y a las madres de las necesidades que tienen los niños en estas edades para que adecúen su manera de educar a estas. Por eso es tan importante conocer las etapas del desarrollo, para que los progenitores no se frustren y que entiendan el momento que está pasando su hijo o su hija y les acompañen sus necesidades. Y concretamente en este periodo yo creo que el reto principal es que una vez ya han descubierto con los sentidos y el movimiento este mundo que les rodea, es empezar a operar en él. ¿Cuál es el papel del adulto en la adquisición de la autonomía? Definiendo, en el caso de las personas, la autonomía como el funcionamiento autónomo de una persona respecto al otro o separado de una persona respecto al otro, está claro que el adulto lo que debería hacer es asegurar esa transición y hacer que esta transición sea segura y placentera y exitosa para el niño y para la niña. Eso, pondré un ejemplo muy básico, que es cuando el bebé empieza a andar, ¿no? Está ahí, que está apoyado y entonces empieza a dar los primeros pasos. Algunos tienen muchísimas ganas de caminar, primero de ponerse de pie y después de caminar. Y entonces hay muchos papás que con toda la buena intención del mundo cogerán y le darán la mano y le enseñarán a caminar dándole la mano, con lo cual lo que le están enseñando es a depender de alguien para caminar. Además hay una cuestión técnica: si tú le das la mano a la criatura, él no hará el trabajo de encontrar su centro de gravedad, que es lo que tiene que hacer, y desde ahí empezar a caminar. Bueno, pues esta es una cosa básica, y ahí ya no estamos fomentando autonomía. Otro ejemplo clarísimo: hay un bebé gateando por aquí, en el medio hay un obstáculo. Todos los papás bien intencionados irán a quitarle el obstáculo cuando le están quitando una maravillosa oportunidad para aprender y superar retos, claro. Cobra muchísima importancia porque dependiendo de la confianza que el adulto deposite en ese niño o niña, dependiendo de esos contextos de desarrollo y de qué tipo de estímulos se le den a esos niños, va a depender pues su desarrollo totalmente y la adquisición de esa autonomía, de esa autogestión propia y de esa independencia. Bueno, en este aspecto, en la adquisición de la autonomía, afecta pues desde el modelo que está ofreciendo el padre o la madre hasta los estilos educativos que están aplicando. Porque aquí es importante que el adulto pueda tener un rol en el que pueda encontrar ese equilibrio justo entre dejar libertad al niño o niña para su desarrollo y estar presente también en el límite en que esa libertad pasa a ser un peligro o una inseguridad. Y ese equilibrio no es fácil de encontrar, pero hay que adaptarlo a cada niño, cada niña, cada individualidad también. Dos palabras que definan a los niños y niñas de 6 a 8 años. Escolarización y socialización. Lógica, operatividad. Yo diría que independencia y atención. Lectura y socialización. Dos palabras que definan a los niños y niñas de 9 a 11 años. Socialización y especialización. Normas sociales, pubertad.
socialización y concienciación. Yo diría operar y aquí. ¿Aquí? ¿Por qué aquí? La palabra aquí hace referencia a que están en la fase de las operaciones concretas y necesitan desarrollarse y aprender a partir del mundo concreto que tienen delante. No es hasta los 12 años que llegan a las operaciones formales y empiezan a hipotetizar, sino que el hecho de aprender a partir del mundo concreto, tocando el mundo que les rodea y observando lo que pueden ver ahora y aquí, es clave para su buen desarrollo escolar y el buen desarrollo del aprendizaje. Por eso la palabra aquí para mí es muy importante en este periodo. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan los niños y niñas en edad escolar? Fíjate que con la pregunta me estás diciendo lo que quieres. Es decir, me estás diciendo que te defina a lo que se les pide a los niños y a las niñas en relación a la escuela. Entonces tengo que decirte los aprendizajes y la socialización. Yo hablaría de algo que ya efectivamente muchas escuelas lo tienen superado, pero puede que todavía haya un cierto peso. Hablo de la tiranía de la lectoescritura, ¿no? El que no sea bueno leyendo o con los números lo tiene peor en esta realidad escolar y no debería de ser así. Se ha hablado mucho de las inteligencias múltiples. También los neurocientíficos dicen que es un mito, que no están situadas. Pero en todo caso, la idea, el concepto es bueno. Uno es inteligente de muchas maneras diferentes. Hay personas que son excelentes con el lenguaje, personas que son excelentes con las letras, pero luego también lo puede ser a la hora de moverse, a la hora de manejarse en el espacio, con la música, con la danza, en fin. Hay muchas formas de ser inteligente y todos deberían de ser igualmente reconocidos en la escuela. Yo creo en esta idea de que cada cual tiene que descubrir su talento y la escuela debe de ayudar a descubrir ese talento. No puede normativizar de una manera tan radical como lo hace, ¿no? Sino buscar eso que ahora se llama la personalización de los aprendizajes, ¿no? Pues es eso. Es esto. Eso es fundamental. El gran reto es que entiendan que la educación es muy importante para ellos y ellas, que tiene un componente afectivo, cognitivo, social, comunicativo, que les va a permitir mejorar todas sus capacidades y que les va a permitir también enfrentarse a los problemas reales del mundo y a la sociedad con herramientas y destrezas adecuadas. Eso es muy, muy importante. Más allá de los resultados académicos, ¿qué factores son importantes para valorar la continuidad en el desarrollo? Pues además de los aspectos curriculares en el alumnado, que evidentemente dependen en gran parte no solo de esos factores hereditarios que hemos dicho antes y de ese contexto de aprendizaje y de ese tipo de metodologías que el profesor va a aplicar en el aula, es muy importante para mí, pues como decía antes, las rutinas que se tienen en el aula y en casa. Y para eso es tremendamente importante que se le dé voz a la familia, que las familias entren al colegio, formen parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje y que sean quienes nos van a facilitar pues, ciertos conocimientos que desconocemos del alumnado. Y en ese sentido es muy importante saber qué lugar de estudio tienen, qué tiempo dedican al estudio, qué tipo de estrategias tienen para estudiar, si le ayudan en casa, si tienen otro tipo de recursos, para saber esa continuidad del alumnado en gran parte de qué depende una vez que salen del colegio para afuera, ¿no? Qué tipo de relaciones, quién es quien se encarga del cuidado de esos niños en el periodo que no están escolarizados, en ese horario. Todo eso es tremendamente importante y por eso es tan significativo que la familia forme parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje que decía antes, ¿no? Que esté muy vinculado al profesor, al tutor en este caso, y que tenga una comunicación muy estrecha para poder hilar bien fino, pues no solamente lo que decíamos antes, lo que procede o lo que sucede en el aula, sino lo que ocurre fuera de ella. Pues los niños y niñas entre los 6 y los 11 años, bueno, concretamente entre los 6 y los 9 también,
pues se centran sobre todo en la entrada del proceso lectoescritor, que es lo que va a marcar luego todo ese desarrollo posterior a nivel escolar. El respeto por el proceso de cada niño y cada niña va a ser clave para un correcto desarrollo del futuro, porque no todos los niños siguen el mismo desarrollo ni llegan en el mismo momento a la lectoescritura. Y las familias pues necesitan orientaciones de cómo y qué puede aprender su hijo y su hija, pero también orientaciones en cómo acompañarles en su desarrollo de hábitos de autonomía personal, así como en la gestión del tiempo que pasen con ellos y qué hacer durante ese tiempo. ¿Cómo podemos ayudar a las familias y a los profesionales de la educación a comprender a los niños y niñas de esta edad? Básicamente de dos maneras: a gestionar las propias expectativas respecto al desarrollo de los niños y las niñas, y luego a comprender, a escuchar, a observar bien las individualidades. Hay que poner ganas y capacidad de escucha. Es que sobre todo el trabajo hay que hacerlo sin hablar, poniendo las orejas, pero las orejas en un sentido muy amplio, o sea, poniendo los ojos, poniendo la mirada, la dedicación, la atención, o sea, poniéndose realmente ahí, haciendo ese trabajo imprescindible de empatía, de escucha. Hay muchas maneras, se habla de la escucha empática, de la escucha atenta, ¿no? En todo caso es eso, es aprender a ponerse en los zapatos del otro y tratar de entenderlo desde su punto de vista. Comprender que las conductas siempre tienen una explicación, y es una explicación que parte de él. No es que lo haga para fastidiarme a mí, no, es que tiene una manera, se puede comprender desde el punto de vista de él. Por ejemplo, cuando un niño agrede es un niño que está diciendo yo no estoy bien, busco la comunicación, pero la busco por un lugar equivocado. Y entonces necesito comunicar y finalmente pego porque no sé hacerlo de otra manera. Primero, creo que los padres y educadores deben entender que aunque la sociedad ha cambiado y la educación también, y debemos incorporar nuevas metodologías y nuevos recursos, como pueden ser las tecnologías, no se nos debe olvidar de que hay que imponer también límites, normas y rutinas. Que los niños también deben enfrentarse a todas sus frustraciones, deben trabajar todas las emociones, también las asociadas a las negativas, porque si no, no van a superar las frustraciones nunca. Deben adquirir madurez, deben saber que todo logro y recompensa supone un esfuerzo. Y por supuesto tienen que aprender a lidiar con las negativas. Y esto, cuando los padres lo entiendan, van a ser capaces de transmitírselo a sus niños y niñas. Y por otra parte, creo que es importante para ayudar a los padres y a los educadores a comprender a estos niños de esta edad, que deben dialogar más con ellos. Pues evidentemente que durante los últimos 20 años, yo personalmente y profesionalmente, pues he visto la incidencia que ha tenido la llegada de los nuevos dispositivos digitales y cómo estos pues están afectando en el desarrollo de los niños y las niñas. Por un lado, la ausencia de padres y madres teniendo que atender al móvil, y por otro lado, el uso descontrolado e inadecuado muchas veces de los niños y niñas de móviles, tabletas, ordenadores y videoconsolas de juegos. Pensemos que un niño a esta edad necesita desarrollarse motrizmente jugando, corriendo, saltando y pasan horas ante pantallas. Así pueden haber perdido las relaciones sociales, las habilidades para la socialización e incluso la autoestima. Y los presentes y futuros profesionales deberán tomar este reto con mucha fuerza y con estrategias claras y directas, ya que no hay suficiente conciencia todavía hoy en día, aunque poco a poco se va consiguiendo. ¿Qué nuevos desafíos afrontarán los profesionales en el ámbito de la psicología infantil? Desde mi ámbito hay una necesidad clara de actualizar, de validar las herramientas de evaluación, de screening del desarrollo. Es una necesidad imperiosa, creo, porque muchos instrumentos están creados desde hace muchos años, validados en muestras homogéneas, y es necesario actualizar estos instrumentos. Esto nos permitirá tener más claramente una idea de, si es que los hay, saber qué es eso natural en el desarrollo humano y qué es lo que no es natural. Otro aspecto
ámbito a trabajar y un reto es el papel de la tecnología como promotor del desarrollo. Sería otro ámbito que creo que merece y necesita un trabajo de profundización. Hablas de lo natural y no natural en la línea de desarrollo. ¿Nos puedes poner un ejemplo? Hay algo que me sorprende desde hace muchos años y es que las familias explican que en determinados momentos, en determinados meses, sus hijos parece que están más intranquilos, tienen problemas para comer o para conciliar el sueño, están más... Eso, básicamente lo que ven es esto, que están más intranquilos. Y esto parece coincidir en unos meses concretos. Y da igual que lo mires con niños aquí en nuestro entorno, que lo mires con niños del norte de Europa, y entonces dices, pues aquí tiene que haber algo, claramente, que es, mal dicho, natural en el desarrollo. Hay otros aspectos que deberíamos fijarnos, pero si nos fijamos lo vemos. Esta es la contribución que podemos hacer desde la academia. Tú te has fijado que puedes trabajar, jugar con tu hijo o con tu hija, intercambiando el teléfono móvil, la cuchara, un muñeco, la pelota, lo que sea, y el niño te mira así o mira la bola, pero hay un determinado momento que puedes intercambiar la bola y la pelota y la cuchara. Entonces, está claro que hemos introducido algo en medio de esta relación. Esto pasa en un momento concreto y está definido los meses en que más o menos lo puedes ir viendo, y si no te lo has perdido. Por tanto, esto debe ser natural, de algún modo. Otro ejemplo podría ser el de la mentira, es decir, el intentar que tú creas lo que yo quiero que pienses, y con la cara llena de chocolate te digo, yo no me lo he comido, se lo ha comido el otro. O con algo que está roto en el suelo digo, no, esto se lo ha llevado el aire o ha venido el perro. Entonces, esta capacidad también aparece en un momento concreto en los niños y las niñas. Entonces, seguro que aquí hay algunas habilidades que se van despertando en momentos concretos del desarrollo. Entonces, aquí hay algo, podríamos llamarlo natural, pero en cualquier caso son capacidades que tienen un calendario madurativo, claramente, que pueden estimularse, está claro, pero que tienen un calendario. ¿Qué nuevos desafíos afrontarán los profesionales en el ámbito de la psicología infantil? Un desafío, evidentemente, es qué va a pasar con la enseñanza virtual, ¿no? Ahora con el coronavirus parece, ¿no?, que de repente, ¡guau!, ya está, ahora todo va a ser virtual. Y por supuesto que lo virtual es una maravilla, y bendito sea Dios, pero no podemos olvidar lo presencial. Lo presencial sigue siendo absolutamente imprescindible. Y por supuesto las pantallas en los chiquitines deberían de estar prohibidas. O sea, es meterles en un mundo, eso, que solo es visual, y lo que necesitan es mucho sensomotor, nada de visual, todo a través de los sentidos, presencial por lo tanto. Yo creo que como ha cambiado todo, como decía antes, y la tecnología ha ocupado un lugar muy importante en la sociedad en todos los ámbitos que tenemos a nuestro alrededor, hay desafíos muy enfocados al déficit de atención, cada vez tienen menos concentración, al desarrollo del lenguaje, al aspecto de las habilidades sociales y sobre todo al sedentarismo tecnológico, ¿no? Esos problemas asociados con el sobrepeso, con la obesidad y con los factores motrices. Cada vez son más torpes motrizmente, tienen una motricidad fina menos desarrollada. Bueno, yo creo que los nuevos desafíos que deben afrontar los profesionales es poder traspasar las evidencias científicas que nos aporta la psicología del desarrollo, por ejemplo, a la práctica diaria. Es decir,
Si ya sabemos cuáles son los estilos educativos que funcionan, si ya sabemos la importancia del tiempo escolar, si sabemos la importancia de gestionar las emociones, si sabemos la importancia de conocer en qué momento del desarrollo se encuentra cada niño y cada niña y que debemos adaptarnos a ello. El desafío y el reto de futuro es adaptar esas necesidades ante unas necesidades virtuales que hace que se estén perdiendo las necesidades reales de los niños, que es de los 0 a los 2 años el mundo que les rodea, de los 3 a los 5 empezar a operar sobre ese mundo y de los 6 a los 12 empezar a concretar ese aprendizaje tocando y experimentando con ese mundo concreto. ¿Puedes destacar un reto para el futuro? Para los psicólogos hoy en día un caballo pendiente es la promoción de la salud mental. Entonces, trabajar en la promoción del desarrollo en lugar de compensar déficits o trabajar desde la perspectiva del trastorno o de lo disfuncional es lo importante. Es decir, necesitamos orientar la psicología del desarrollo desde la promoción del desarrollo óptimo. En la escuela todavía lo del cuerpo no ha acabado de entrar. Y no estoy hablando de un cuerpo que tenemos que moldear, estilo cuerpo Danone, no. Es un cuerpo que es el cuerpo en relación. Nuestro cuerpo es nuestro primer elemento de relación y eso todavía no se ha entendido y en la escuela no se usa porque la mayoría del tiempo lo que se pide es que el niño se esté quieto, no que se exprese, ¿no? Por lo tanto, ese trabajo del cuerpo como elemento de relación está por hacerse. Mira, ahora se habla mucho de las emociones, parece que están de moda, y ahora todo pasa por el tema de las emociones. Pero ¿qué son las emociones sin el cuerpo? Por lo tanto, lo que tenemos que conocer es nuestro cuerpo, que es donde residen las emociones. Sabremos de nuestras emociones en la medida que conocemos nuestro cuerpo. Cada vez son más torpes motrizmente los niños y niñas, sobre todo porque tienen un uso abusivo de las pantallas. Y creo que esto pues les impide disfrutar de ese juego libre que antes sí existía en la calle, de ese juego en la naturaleza, de ese juego con sus iguales que le permitía pues trepar de forma innata, desplazarse de diferentes formas y generaban una motricidad ya desde edades muy tempranas que ahora se carece. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy fácil. Los niños y niñas antes llegaban al colegio sabiendo coger perfectamente los colores, los lápices con 3 años y ahora tienen una motricidad fina muy torpe. Les cuesta abrocharse los zapatos en quinto de primaria y todo esto viene asociado por el uso abusivo de las pantallas. Si nos vamos al virtual, vamos a tener dificultades seguro y es un reto importante. ¿El tema del género necesita una revisión? Necesita ser abordado como todos los otros aspectos, de una forma sistemática y de una forma científica. Eso lo necesita claramente. Para mí lo importante es, tal como se empezó a trabajar en los años 80 del siglo pasado, es identificar si hay especificidades concretas del desarrollo en función del género. Eso es importante. Por ejemplo, las niñas tienen la pubertad antes que los niños. Seguro que esto tiene una incidencia en el desarrollo de la identidad. Por tanto, seguro que deberemos tratar de forma distinta la pubertad en los niños y en las niñas. Y así con otros aspectos. Por supuesto, porque, claro, bueno, todos los niños, pregúntale a los hombres, ¿qué juegos han tenido que realizar de pequeños en la pandilla para demostrar que eran machos y no eran unas niñas? ¿No? Esto lo hemos vivido, yo lo he vivido y yo creo que todavía ahora se vive, ¿no? Entonces eso, que es como el respirar, que no eres consciente de ello, pero que te va entrando, eso es fundamental. Y eso solo se puede revisar desde una revisión personal, de cómo a mí me ha influido, cuáles son los miedos que he tenido yo, ¿no? La homofobia es una cosa tremenda,
pero la homofobia actúa sobre todos nosotros y estoy seguro que todavía necesitamos años para superar eso, ¿no? O sea que es preciso un análisis, pero un análisis que pase por lo personal. Es imprescindible. Y las mujeres 3/4 de lo mismo, evidentemente, porque ellas han jugado el mismo juego. Es algo que nos ha impregnado y que, ya digo, necesitamos mucha reflexión sobre eso, mucha conciencia. Sí, necesita una revisión. Evidentemente tenemos que ser conscientes de la brecha de género, tenemos que tratar esta problemática desde la escuela también y desde la psicología. Y es muy importante también no solo que hagamos conscientes a la sociedad y a los niños y niñas de las desigualdades de género, sino que también trabajemos la identidad de género, las distintas masculinidades, los distintos modelos de familia y todo esto. Es muy importante que lo normalicemos en la escuela, a pesar de que sea menos común, que el alumnado vea con respeto y tolerancia que vivimos en una sociedad plural y que debe ser abierta. El tema del género, yo creo que más que necesitar una revisión, quizá no necesita una revisión, sino sí que creo que necesitamos que las evidencias científicas que ya existen, que puedan llegar. Es decir, la revisión quizá debe ser de cómo las evidencias científicas que tenemos pueden llegar de una manera aplicada. Por ejemplo, pues sabiendo y conociendo que la identidad de género ya se ve definida a los 2 años de edad, que no es algo que aparezca en la adolescencia, y que debe ser tratada pues, con respeto y acompañamiento por parte de toda la sociedad, sobre todo por parte de la familia más cercana. Y creo que la cuestión más importante es no tener presente ni en consulta ni en ningún lugar si estamos ante un niño o una niña, si estamos ante una preferencia o ante una orientación sexual, sino que simplemente estamos ante una persona en la que su género debería importar lo mismo que su color de pelo o si tiene lateralidad homogénea o tiene lateralidad cruzada. ¿Qué papel le atribuyes a la tecnología en el desarrollo infantil? Para mí la tecnología es un contexto de desarrollo. Bueno, puede serlo, claro. Entonces el reto está en saber usarla de forma que efectivamente sea un promotor del desarrollo. ¿Cómo hacerlo? Pues es lo que hay que estudiar. Este es uno de los retos a trabajar. Pero de entrada yo no diría tecnología, no. Fíjate, los niños y las niñas ven ahora su vida repetidamente, tantas veces como quieren, en las fotos, en los vídeos, disfrutan mucho, y esto seguro que tiene un papel en la construcción de su memoria autobiográfica. Y seguro que tiene un papel en la construcción de su identidad. Incluso puede que sea mucho más sólida que la que tenía yo, que veía 2 fotos igual en un periodo de 10 años. Entonces, todo ese material del que disponen los niños, pues seguro que tiene que contribuir, por ejemplo, en este caso, en 2 aspectos claros, como sería la memoria y la identidad. Entonces, deberíamos buscar esto, es decir, en qué momentos y cómo podemos utilizarla, la tecnología, para que sea útil y promueva el desarrollo óptimo. Pues, ¿qué le voy a atribuir? Que es una maravilla del mundo. O sea, la tecnología es algo que nos sorprende cada día y que es maravillosa, Pero como todo, cuanto más potente es, más peligroso es. Y entonces el peligro es inmenso. O sea, realmente la adicción que eso genera, por lo bueno que es, por el gustito que da, y ya sabemos que además juega con los mecanismos de refuerzo interior, o sea, realmente está estudiadísimo cómo genera una dependencia brutal, ¿no? Porque está preparado para eso, para responderte continuamente a medida que tú vas desarrollando los retos. Estoy hablando de eso, de un videojuego sencillamente, ¿no? Entonces es tremendamente peligroso y sus posibilidades son inmensas, igual que las son en cuanto a la comunicación, ¿no? Siempre y cuando no caigamos en pensar que lo virtual puede sustituir a lo presencial. La tecnología es evidente que está impregnando cada rincón de nuestra sociedad actual, como decía antes, y tiene aspectos positivos tremendos.
para el desarrollo, pero yo diría que antes de los 2 años no sería aconsejable el uso de la tecnología, porque el desarrollo cerebral de los niños se ve perjudicado tremendamente. Un uso prolongado de estas tecnologías podría acelerar el crecimiento del cerebro, ya hay estudios que lo demuestran, de los bebés menores de 2 años, sobre todo porque aún no está desarrollada la visión, el conducto auditivo del todo, y sobre todo porque damos una hiperrealidad inmediata al niño y a la niña con estímulos continuos que le permiten pues tener una atención adecuada, que le permiten o que le van a impedir después en la escuela o en la naturaleza poder competir contra esa hiperrealidad y ese atractivo de la digitalización, que yo creo que es innecesario. Por otro lado, cuando entran en la escuela ya a partir de los 6 años, para mí es muy importante la tecnología siempre que esté bien utilizada, porque va a permitir que su desarrollo cognitivo pues, se vea aumentado por esa aplicación de recursos innovadores. Considero que el papel de la tecnología en el desarrollo infantil es un impedimento, sobre todo hasta los 11 años. Debemos recordar que los niños y las niñas necesitan desarrollarse hasta los 12 años a partir y a través del mundo concreto que les rodea. Y puede ser una herramienta lúdica más pues, de consulta, pero no algo que responda a sus necesidades del desarrollo, porque su necesidad del desarrollo precisamente es el mundo que les rodea y no el mundo virtual. Eso ya a los 12 años ya debía llegar. Entonces, creo que la tecnología puede ser un complemento más, pero no algo necesario para el desarrollo o que empuje el desarrollo infantil. Muchas gracias, Eulalia Hernández, Guillermo Gorostiza, Lourdes Jiménez y Álex Letosa. Un verdadero placer escuchar vuestras reflexiones.